El día de hoy ya vamos a empezar a ver ahora sí un poco como una panorámica de las perfecciones de Dios. Habíamos tenido como dos introducciones, ¿sí? Al tema, pero ya el día de hoy entonces sí vamos a empezar a verlas y vamos a empezar por lo que llamamos las perfecciones incomunicables de Dios o las que Él menos comunica con el hombre. Entonces voy a compartir aquí pantalla. Creo que ahí ustedes ya están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Sí, ya sé. Listo. Sí, Pongo esto por acá. Ok, voy a acomodar esto por aquí. Listo, entonces las perfecciones que Dios comparte menos con nosotros. Aquí está como un resumen de la definición que habíamos visto, ¿sí? Son atributos que Dios comparte menos, ¿sí? Que carece por completo de alguna semejanza en nuestro carácter o en nuestro ser. Los llamamos menos comunicables porque aunque en algunos compartimos o Dios en cierto momento nos va a permitir compartir algo, de eso solamente es una porción, ¿sí? Como que decíamos, Dios no está interesado en que el hombre sea omnipotente, ¿sí? Todopoderoso como es Él. Pero a Dios sí le interesa que el hombre sea amoroso, misericordioso, el hombre va a compartir algo de la eternidad de Dios, cosas, cosas así, ¿sí? Entonces, en la definición dice, no obstante, vemos algún reflejo de la eternidad de Dios, era como un ejemplo, en el hecho en que viviremos con Él para siempre y disfrutaremos de la vida eterna, así como también en el hecho de que tenemos la capacidad de recordar el pasado y tener una fuerte percepción del futuro. Sí, ese es como, digamos, un ejemplo en cuanto a el ejemplo de la eternidad, sí, como una perfección de las menos comunicables. Entonces, la primera que vamos a ver, sí, es la espiritualidad, o sea, Dios es espíritu, ¿sí? De hecho, una parte de nuestro ser, pues también nosotros tenemos espíritu, o sea, es algo que Dios nos ha compartido hasta cierto grado, pero el Señor, el Padre, a diferencia de nosotros, pues la palabra es muy clara y dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta cualidad quiere decir que no hay nada material en la esencia de Dios y enfatiza por lo menos los siguientes tres aspectos. Entonces, primero, Dios es espíritu, ¿sí? Y no hay nada material en su esencia. Entonces, por la palabra podemos ver, como espíritu, Dios es invisible. Entonces, en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Primera Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. También en Timoteo 6:15 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Mira, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Entonces, Dios es espíritu y es invisible, ¿sí? No, el hombre natural no puede verlo a a simple vista. Luego vamos a ir a profundizar más ideas de ciertos casos que a veces aparecen en la palabra y nos podrían llegar a confundir. Dos, como espíritu, Dios no tiene los límites de un cuerpo físico, ¿sí? En Hechos dice,
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Y en Reyes hay un versículo también muy importante, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuantos menos esta casa que yo he edificado. Entonces, como Dios es espíritu, ¿sí? Quiere decir que no hay una parte material en su esencia, por tanto, físicamente él no está limitado a ningún cuerpo, ¿sí? Aunque luego vamos a ver que él utiliza ciertos antroformismos para que nosotros podamos entender ciertas cosas de cómo él se está revelando, como cuando él dice que y vio Dios y habló Dios, ¿sí? Cosas así. Pero entonces otra característica, Dios no tiene los límites de un cuerpo físico, ¿sí? Entonces, y tercero, como espíritu, Dios va muy ligado al anterior. Dios no tiene manos, ni pies, ni ojos físicos, ¿sí? Pero entonces aquí hay que tener en cuenta que algo un poco ya diferente es cuando el Señor se encarna, ¿sí? Más aún así, en Lucas por lo menos dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces, esta parte del versículo nos está confirmando las dos sentencias anteriores cuando dice que Dios no está limitado por un cuerpo físico, sí, porque el propio Señor Jesús decía que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí está hablando el Señor Jesús, pues en el contexto de que él después de que se encarnó, murió y resucitó con un cuerpo glorioso, ¿sí? Y en Colosenses 1:15, dándose testimonio del Señor Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, Él es imagen, el Señor Jesús es la imagen del Padre, del Dios invisible. Entonces, aquí ya comenzamos a ver un poco esta característica de que tenemos un Dios que es espíritu. Entonces, con esto también se va a derrumbar todos esos falsos dioses, ¿sí? O todas aquellas personas que se dicen que son Dios y están dentro de un cuerpo físico, ¿sí? Queriéndose como tomar todos los atributos y toda la esencia, todo el significado de lo que Dios es, pero la misma palabra ya nos está revelando una cosa, entonces, que Dios es espíritu, es invisible, no está limitado por un cuerpo, ¿sí? No tiene manos, ni pies, ni ojos. Y eso mismo, pues, nos lo está dando la palabra del Señor, porque como habíamos dicho en la segunda introducción, la idea no es que nosotros vamos o que el ser humano vaya a estipular las condiciones para que un ser sea Dios, sino que es la propia palabra y es el propio Dios el que Él va revelando y nos va enseñando, ¿sí? Cuáles son estas características, estos atributos, estas virtudes, estas perfecciones que Dios mismo tiene y que claramente al irles profundizando vamos a ver que pues nuestro Dios es perfecto. Entonces, esta primera es el de la espiritualidad, ¿sí? Y como decíamos, nosotros sí estamos limitados por un cuerpo físico. Como estamos limitados en un cuerpo físico, entonces claramente somos palpables físicamente, sensorialmente, ¿sí? Pero aún así Dios nos ha permitido que una parte de nuestro ser sea como esta que Él dice que Él es espíritu, pues Él nos ha compartido a nosotros que el ser humano tenga su propio espíritu, ¿sí? Y además de eso, que el Espíritu de Dios, Él mismo en su presencia, more dentro de nosotros y el Espíritu de Dios nos vaya enseñando. Más aún así, nuestro espíritu
está contenido, digamos, en esta etapa de nuestra existencia, pues los que estamos aquí en la tierra, en un cuerpo material, ¿sí? Diferente a los hermanos que por lo menos ya estén con el Señor, ¿sí? Y ellos están en su espíritu con el Señor, más no en su cuerpo. Pero esto es, como decíamos, es una partecita que en este caso, pues nuestro Dios ha querido que nosotros también participamos de este atributo de Él. Entonces, luego hay una segunda perfección, ¿sí? Que es la infinidad de Dios. Entonces, otra perfección es que Dios es infinito. Entonces, ¿qué damos a entender cuando decimos que Dios es infinito? Bueno, infinito significa pues que no tiene límites, ¿sí? Entonces, no limita su esencia porque Él es un ser puro, ¿sí? No limita su naturaleza porque Él es espíritu. Entonces, Él no limita en el espacio. Así como nosotros estamos limitados aquí en el espacio, en nuestro cuerpo, en este planeta, en el universo, ¿sí? Él no limita porque en el espacio, porque Él es mayor que la creación, porque Él es inmenso, ¿sí? Otra cosa es que Él tampoco limita con el tiempo porque Él es eterno, ¿sí? Cuando decimos que Dios es infinito, el concepto que queremos comunicar es que Él pues no tiene límites, que Él transciende perfectamente todas las limitaciones de espacio y tiempo, ¿sí? Y a la vez pues Él existe más allá de Él, ¿cierto? Digamos, esto sí es una gran diferencia entre el ser humano, que es finito, ¿sí? Hasta en ciertos grados, ¿sí? En cambio, nuestro Dios es completamente inmenso, Él no limita en conocimiento, en su ser, en el tiempo, Él es completamente infinito en en estos temas. Hay un salmo, el Salmo 147, por lo menos dice, grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Aquí solamente es un pequeño ejemplo, claro, pero luego cuando vayamos a ir viendo otras de las perfecciones, ahí es donde vamos a profundizar en todo este tema de cómo Él no limita en el tiempo, en el espacio, en cuanto al conocimiento, ¿sí? Entonces, Dios es infinito, mira, entonces todo lo sabe, todo lo puede hacer, Él está en todas partes, ¿sí? Y Dios está excesivamente, como por medio intentar describirlo un poco, muy por encima de la creación, ¿sí? Porque entonces podríamos pensar que que Dios podría tener límites dentro de la creación, ¿sí? Pero es que Dios no está dentro de la creación, sino podríamos decirlo de la forma, Él está es con la creación, ¿sí? Porque Él la hizo y Él sustenta todas las cosas, ¿sí? Y además, si supongamos, si tuviésemos, si existiera o si Dios no fuera infinito, ¿sí? Significaría que en algún punto se llegaría al límite y se llegaría al fin. Entonces, ¿eso qué significaría? Pues que se acabaría algo de Dios. Se acabaría su conocimiento, se le acabaría el tiempo, ¿sí? Se le acabaría el espacio porque entonces significa que hay algo más grande que Él. Ciertamente no. Entonces, otra característica que la palabra nos va a ir revelando luego con otras perfecciones más a profundo es esta, la infinidad de Dios. ¿Sí? Entonces, hay ciertas aclaraciones que entonces debemos hacer con estas dos primeras perfecciones que acabamos de ver. Sí, hubo momentos en la Biblia en los que Dios apareció en un cuerpo físico, ¿cierto? Para que los hombres lo vieran de una forma que pudieran entender sin peligro para ellos mismos, ¿sí? O sea, Dios es tan grande y tan poderoso, ¿sí? Que Él muchas veces quiso aparecer, quiso hacer cosas, pero claramente Él habrá limitado
todo su poder, toda su grandeza, todo esto que acabamos de decir que Él es infinito, Él en su poderío, en su omnipotencia, entonces Él como que lo puede reducir un poco para que nosotros podamos participar hasta cierto grado, ¿sí? Ya que Dios dijo, nadie puede verme y vivir, ¿sí? En ciertos momentos eligió revelarse en forma humana. Estos acontecimientos se llaman teofanías, ¿sí? Entonces las teofanías, que generalmente se vivieron o hay más testimonios de ellas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es cuando Dios toma forma humana, ¿sí? Pero una forma humana diferente a la encarnación del Señor Jesús. Porque la encarnación del Señor Jesús significa que Él decidió nacer como nace cualquier bebé, ¿sí? Y crecerse, o sea, como tomar forma de carne, ¿sí? Y es llevar todo el proceso natural. En cambio, una teofanía es que Él en su poderío, pues Él aparece ya como un hombre ya maduro, o, bueno, como Él desea aparecerse, y interactúa con el ser humano, para que el ser humano lo vea, ¿sí? Y lo oiga. Es como que Dios en ciertos momentos, Él decidió, llamémoslo así, limitarse un poco, ¿sí? Pues ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos acercarnos. Mira, porque Dios es tan grande y poderoso que si Él mismo, ¿cómo explicarlo? Si Él nos rebajara el poder de su gloria, su propia gloria nos destruiría, su propia luz, su propia magnificencia, su propio poder. Si Él sustenta las galaxias como para tener una imagen de algo poderoso. Pero entonces en el Antiguo Testamento hay varias teofanías, ¿sí? Y ahí está en Génesis 12:7, 18, 32, ¿sí? Toda teofanía es en la que Dios toma forma humana, prefigura de la encarnación, ¿sí? En la que Dios tomó la forma de un hombre para vivir entre nosotros como Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿sí? Lo que es físico no puede ser, lo que es físico no puede ser infinito, ya que no se pueden sumar partes finitas hasta que llegue a ser infinito. Eso es algo que claramente no se podría más. Aún así, el Señor, mira, a veces tomó estas teofanías, que luego es un tema muy, muy interesante para verlo, ¿sí? Y del cual entonces debemos estar pendientes para no confundirnos, porque, pero es que aquí en este caso Dios hizo una teofanía, entonces significa que Él sí es finito. No, lo que pasa es que en la infinidad de su poder, Él puede hacer ciertas cosas. Pero también la palabra muchas veces, ¿sí? Utiliza algunas metáforas, donde a veces dentro de la hermenéutica, o sea, dentro de la interpretación que nosotros estamos haciendo de toda lectura, de todo esto de la palabra, debemos tener cuidados con ciertas reglas, con ciertos contextos de cómo nos está hablando el libro, el profeta, el espíritu, de qué nos está queriendo enseñar, redarguir, para no confundirnos y a veces tomarlo como algo, como algo físico, como algo sí, porque muchas veces puede ser una metáfora. Algunas metáforas utilizan atributos aún de la propia creación, otras usan los atributos del hombre, antropomorfismo, ¿sí? Que eso en realidad hay bastantes en la palabra, como decíamos, cuando dice que él vio, que habló con su boca, ¿sí? Que su corazón, o sea, cosas que pudiéramos tomar los físicos y simplemente no, solamente que Dios los usa para que nosotros entendamos que Él está viendo, observando a todos sus hijos aquí en la tierra. O sea, que Él tiene cuidado de nosotros y nos está mirando. Pero eso no significa Él que es espíritu, entonces que Él tiene unos ojos físicos que están ahí. No, pero es para que nosotros podamos entenderlo. A lo largo vamos a ir viendo ciertos versículos más adelante también donde uno va a ir dándose cuenta de estos antropomorfismos que se usan. En Deuteronomio 33:27, pues bueno, hay uno. De esta manera podemos pasar de lo que conocemos por experiencia a lo que conocemos a través de metáforas. Pues como dice, a veces el Señor
está revelando algo muy tangible. A veces él utiliza metáforas, así como el Señor Jesús usaba las parábolas, ¿sí? Por ejemplo, cuando la Escritura describe el poderoso brazo de Dios, sabemos que los brazos son por definición limitados, ¿cierto? Un brazo es limitado, pero el poder no lo es. Entonces, muchas veces cuando, no sé, un versículo por lo menos que pudiera decir, Dios nos va a liberar con el poder de sus brazos, ¿sí? Entonces, no es con su brazo físico, sino que está haciendo alusión al poderío que él tiene, porque tal vez para nosotros es más fácil entender esa figura de un hombre fuerte y unos brazos poderosos. Listo. Entonces, aquí se va introduciendo también algo que va muy relacionado con lo que hablábamos de la infinidad, ¿sí? Y es la eternidad, ¿sí? Entonces, otra perfección de Dios, pues, que lo eterno nos está hablando siempre es en cuanto al tiempo. Sí, en cuanto al tiempo, Él es eterno, Dios siempre ha existido y para siempre será. O sea, no había algo antes de ni siquiera nuestra concepción de lo que es el tiempo. No es que había un tiempo y luego Dios empezó a existir, no, sino Él siempre ha existido y Él siempre será, ¿sí? De hecho, Él mismo dice, yo soy el que soy, yo soy el que seré, ¿sí? La eternidad de Dios se puede definir como sigue. Dios no tiene principio, fin, ni sucesión de momentos en su propio ser y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Dios es eterno en su ser. Entonces, aquí que hay que tener en cuenta es, bueno, es más fácil entender la parte que dice que Él no tiene inicio, que Él no tiene fin, ¿sí? Entonces, Él es eterno en el tiempo, pero al tener Él esta perfección, ¿sí? Para Él los sucesos no es que ocurre un suceso A, luego un suceso B, un suceso C, como en nuestro caso, que nosotros sí estamos viviendo un pasado, un presente, luego ese presente se vuelve nuestro pasado, ¿sí? Y durante nuestro presente tenemos la expectativa de llegar a un futuro. El ser humano sí tiene una sucesión en el tiempo, pero como Dios es eterno, ¿sí? Para él prácticamente que es como si él viviera en el presente de cualquier momento que él deseara o que él quisiera, porque él puede y tiene la lucidez de cada momento, de cada hecho, y él decide, ¿sí? Actuar también en cierto momento y en cierto tiempo, porque es el poder que él tiene, ¿sí? Al ser un Dios eterno, también en su ser. Esta parte es un poco más tal vez enredada porque claro, para nosotros todo va teniendo una continuidad en el tiempo, ¿cierto? Un avance. Pero Dios es eterno, para Él el tiempo es como un todo porque Él está por encima de esta concepción. ¿Por qué? Porque Él no está limitado por el tiempo, ¿sí? Isaías 40:28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, o sea, mira, la propia palabra ya dice, Dios es eterno. El Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable, ¿cierto? Entonces el Señor es eterno. La creación no es eterna. La creación sí tuvo un principio, ¿cierto? De hecho, la Biblia empieza así. En el principio creó los cielos y las tierras. ¿En cuál principio? Bueno, pues dentro de todo el concepto del tiempo, en algún momento Dios decidió este punto va a ser un principio. El principio cuando empezó
el universo, cuando empezó la Tierra, cuando el ser humano es puesto, nosotros sí tenemos un principio, ¿sí? Y de hecho en esta Tierra tenemos un fin en cuanto al cuerpo físico. Salmo 92. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Entonces, dentro de nuestra concepción del tiempo, nosotros sí, como una forma de alabar a Dios, es decir, desde la antigüedad hasta lo postrero, tú siempre serás Dios, ¿sí? De hecho, como dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán, porque nuevamente Dios está por encima del tiempo, Él lo sustenta, podríamos darlo de cierta forma, o en la concepción que nosotros tenemos del tiempo que Él nos ha dado. Para Dios toda su existencia siempre es de alguna manera presente, ¿sí? Como nombrábamos hace ratito. Aunque hay que reconocer que la idea nos es difícil de entender porque es una clase de existencia diferente a la que nosotros experimentamos. ¿Cierto? Como decíamos, para nosotros sí estamos en una consecución del tiempo. Para Dios no, para Él todo es presente porque Él está presente en todo lugar, en todo tiempo, ¿cierto? Solo que Él decide interactuar con su creación cuando Él decide y de la forma que Él decide. También hay unos versículos, sí, pues que nos dan también el mismo testimonio del Señor Jesús, porque el Señor Jesús, pues Él mismo es Dios, Él también es infinito, Él también es eterno, ¿sí? Solamente que en un momento de la historia de la creación, pues el Señor Jesús decidió pues encarnarse y vivir, ¿cierto? Dentro de todas estas limitantes que las criaturas tenemos, como dicen en Hebreos, que se hizo un poco inferior a un de los ángeles. Pero la palabra da también testimonio de la eternidad del Señor, porque dice Juan 1.1, en el principio era el verbo pues conocemos, el logos es otra descripción de esta palabra verbo, está hablando del Señor Jesús, ¿sí? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces el Señor Jesús es Dios, por lo tanto Él también participa y se le aplica todo lo que estamos apenas diciendo. Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oye, mira que Abraham, a la época del Señor, más de 500 años, muchísimo más, ¿sí? Más de 1000 años incluso creo. Pero entonces mira que aquí el propio Señor Jesús está dando, ¿sí? Esta referencia en cuanto a su existencia, ¿sí? Y está un poco pues relacionado con el tiempo porque él dice que él ya era, ¿sí? En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, como habíamos nombrado, ¿sí? En la primera perfección. Dice, su eterno poder y deidad. Entonces, poder del Señor, como el versículo anterior hablaba de un conocimiento infinito, pues aquí está hablando de su santidad, de su gloria, de su poder, ¿cierto? De que esto es eterno, ¿cierto? Son testimonios respecto al cielo. Entonces, esto es un poco, ¿sí? En cuanto a la eternidad de Dios. De hecho, la palabra, pues también el propio Señor Jesús en varios versículos, como en Apocalipsis, dice que Él es el primero y el último, ¿sí? Que Él es el principio y fin, o sea, como dando a entender que Él abarca y cubre todo eso. De hecho, esto es un punto al cual a los falsos dioses también debemos someter sobre su eterno, su concepto, su definición de la eternidad. La palabra, de hecho, pues hay varios versículos. Algunos nos hablan sobre la existencia antes de la creación, que Él permanecerá para siempre, como Salmo 102, 26.
que Él es el Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, Salmo 92. En Job, de hecho, dice, el número de sus años es inescrutable, ¿sí? También el concepto del tiempo, pues para el Señor Él tiene su propio concepto, porque Él dice que para Él 1000 años son como un día, ¿sí? Por su inmediata experiencia de todo el tiempo, ¿cierto? Tal vez para nosotros eso sería rarísimo. Y eso no se trata solo de, bueno, vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Si un día son 1000 años, no, porque para el Señor, Él aquí estaba refutando, complementándose, ya que de cierta manera para Él siempre está viviendo un presente, ¿sí? Isaías 40:28 dice, Él es el Dios eterno, Él habita la eternidad, Isaías 57:15, Él es incorruptible e inmortal, Romanos 1:27, Timoteo 1, ahí como por complementar, ¿sí? En Timoteo 1:17 leíamos que Él es el Rey eterno, bueno, como algunos versículos como para complementar esta tercera perfección. Listo. Dios siempre lo ve todo con la misma lucidez, como habíamos dicho. Este es el versículo que habíamos dicho. 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó, ¿sí? Son unas cuantas horas de la noche. O sea, para él la concepción es completamente diferente. Aquí la Biblia nos dice que Dios ve 1000 años como ayer. Él puede recordar todos los hechos de hace 1000 años, por lo menos tan claramente como nosotros recordamos los eventos de ayer. Y todo el tiempo transcurrido desde la creación es para Dios como si acabara de suceder. Siempre permanecerá igual de claro en su conciencia a través de los millones de años de la eternidad futura. Cierto que es un concepto que pues varios hermanos también tienen. Ha existido una eternidad pasada en el tiempo que nosotros no conocemos cuánto tiempo pasó hasta que Dios hizo su primera criatura, su primera creación, creó el universo, la tierra, no lo sabemos. A eso los hermanos lo llaman la eternidad pasada, ¿sí? Y cuando el Señor Jesús regrese, y sea todo el tema este del milenio, del cielo nuevo y tierra nueva, pues muchos los hermanos lo llaman a que empezará una eternidad futura, ¿sí? Pues con los planes que Dios tiene. Pero tanto en toda esa eternidad pasada como en toda esa eternidad futura, Dios tiene una lucidez de todo lo que sucede, ¿sí? Como con la misma lucidez y hasta mejor de lo que nosotros nos podemos acordar de lo que sucedió ayer. Así que Dios ve y conoce todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros con igual lucidez, ¿sí? Eso también está muy relacionado con el omniconocimiento de Dios y que Él conoce todo, ¿cierto? Y esto es como para complementar lo que decíamos, que Dios ve los acontecimientos en el tiempo, pero Él también actúa en el tiempo. Pablo escribió, pero cuando se cumplió el plazo, ahí en Galatas, Dios envió a su Hijo. Nació de una mujer, nació bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. O sea que aún Dios en su infinidad, en su eternidad, Él estipula ciertas cosas, ¿sí? Para nosotros, pero como nosotros sí estamos limitados en el tiempo, entonces Él también espera hasta que ese momento, ese tiempo llegue para obrar o para que nos acontezcan las cosas que nos deben ya acontecer. Entonces mira también cuán grande es el amor de Dios con nosotros, en su paciencia, ¿sí? En todo lo que Él planifica, en todo lo que Él ordena, en todo lo que nos deja a nosotros participar también. Dios observa claramente y sabiamente y sabía exactamente la consecuencia de lo que estaba sucediendo en la creación conforme ocurrían los hechos en el tiempo. Podríamos decir que Dios observaba el progreso del tiempo conforme los varios acontecimientos se producían dentro de su creación. Entonces, en el momento preciso,
cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo amado a este mundo. Y esto es evidente en toda la Biblia, que Dios está dentro del tiempo y actúa diferente en diferentes momentos en el tiempo, ¿cierto? Y a través de la historia también hemos visto cómo Dios ha ido obrando en nuestras vidas, con Israel, con la creación, con las naciones de este mundo, ¿sí? Con sus ángeles. Y lo lindo de esto es que a un Dios también ahora nos ha concedido, ¿sí? Participar de un poco de esta eternidad. ¿En qué sentido? Por lo menos, como decíamos, Él nos ha querido dar vida eterna para que le amemos y le sirvamos también por los siglos de los siglos, ¿cierto? Entonces, si Dios desea, entonces podríamos nosotros, ¿sí? Y vamos a estar toda esa eternidad futura con Él para conocerle, para amarle, para servirle, para todo lo que Él tenga estipulado, más aún así nosotros como criaturas y la creación misma no tuvo una eternidad pasada porque, ¿sí? Dios, como decíamos, Él no nos compartió entonces todo ese concepto de eternidad, sino una parte nos ha permitido vivirla y disfrutarla. Bueno, entonces creo que este era, sí, en cuanto a la eternidad de Dios. Sí, y la última perfección que vamos a ver el día de hoy, porque pues a veces es mucha información, ¿cierto? Y tal vez es un poco complejo irla digiriendo, entonces es mejor como poco a poco vamos nombrando cosas y igual pues, nuestro Dios también es tan eterno, tan grande, tan infinito que apenas como que vemos algunas pinceladas, ¿sí? Algunos versículos. Entonces, bueno, también existe algo muy importante, ¿sí? Una perfección que el Señor tiene es la omnipresencia de Dios, ¿sí? Algo que también lo diferencia en gran manera de sus criaturas. Entonces, así como Dios es ilimitado o infinito respecto al tiempo, ¿sí? Que era lo que estábamos hablando, Dios también es ilimitado respecto al espacio, ¿cierto? A esta característica de la naturaleza de Dios se les llama omnipresencia, ¿cierto? Que tiene el prefijo latino omni, que quiere decir todo. La omnipresencia de Dios se puede definir como sigue. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales, ¿sí? Y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Esto es muy importante. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio. Decimos espacio en lo que para nosotros podríamos decir que es el espacio, un área, un volumen, el universo, ¿sí? O sea, la creación, mejor dicho, con todo su ser. Y sin embargo, Dios, eso es muy importante, actúa en forma diferente en diferentes lugares. Dios está presente en todo lugar. Entonces, la omnipresencia de Dios nos está diciendo que Dios no tiene espacio, ni tamaño, ni dimensiones, mas aún así Él está en todo lugar con toda su plenitud, ¿sí? Él está presente y Él está interactuando de diferentes formas en diferentes lugares. Así como el Señor está con nosotros ahorita, ayudándonos, enseñándonos, ¿sí? Porque hemos puesto ese tiempo con Él, creemos que Él está con nosotros, Él también está con otros hermanos, ¿sí? Enseñándoles, ayudándoles, Él también está en los cielos, en su trono. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, ¿cierto? Es algo muy diferente de nosotros las criaturas, porque nosotros así como estábamos viviendo un tiempo consecutivo en un solo momento, algo que vivimos se volvió nuestro pasado y hasta lo olvidamos, pues en el espacio nosotros estamos limitados a, en este momento, pues a donde está nuestro cuerpo, ¿cierto? Solamente los que estamos en Bogotá, pues no estamos en Bogotá y al tiempo en China, en Jamaica, en donde sea, no así estamos limitados. Nosotros sí nos pueden medir cuál es nuestra
altura, ¿sí? Nuestra medición, por decirlo así, nuestras dimensiones espaciales. Nosotros solo podemos tener contacto o interactuar en un solo lugar, ¿sí? Porque es nuestra limitante como criatura. Y aún así, también los ángeles. ¿Y por qué nombro esto? Porque a veces pensamos que entonces el enemigo, el diablo, él también es omnipresente. Entonces decimos, no, es que el diablo está por aquí. Y al mismo tiempo otro hermano dice, no, es que aquí está Satanás y es que no, porque él solo puede estar en un lugar al tiempo, porque él sí es una criatura, porque él no es omnipresente, ¿cierto? Algo muy importante pues también a tener en cuenta esta parte. Entonces le damos algunos versículos. Jeremías 23, 24. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Ay, mira, este versículo tan diciente le está diciendo el Señor. Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Ay, mira, su presencia es tan grande que Él lo llena todo. ¿Sí? Afirma el Señor. Aquí Dios está reprendiendo a los profetas que piensan que sus palabras o pensamientos están escondidos de Dios. Ay, a veces nosotros, generalmente cuando pecamos, pensamos que podemos escondernos de Dios y se nos olvida que Él es omnipresente. ¿Sí? Él está en todas partes. Él llena el cielo y la tierra. Dios no tiene dimensiones espaciales. A Dios ningún espacio lo puede contener por grande que sea. Salomón dice en su oración a Dios, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Mira lo que está diciendo Salomón, el hombre más sabio en la tierra, sí, pues antes del Señor Jesús. ¿Será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido? ¿Cierto? Nada puede contener a Dios. Nadie se puede esconder de Dios. ¿Sí? Aquí también tenemos otros versículos. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. Mira, el que habita la eternidad, sí. El Señor habita toda la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, coloqué este versículo porque mira que acá hay algo con lo cual nosotros también podemos analizar. Dios habita con todo aquel que está quebrantado y es humilde de espíritu. Y muy seguramente todos estamos pasando por quebrantos. Hay muchos hermanos que son humildes de espíritu. Ojalá nosotros también lo seamos. Y el Señor está con todos ellos al tiempo. Está con nosotros al tiempo. O sea, nosotros de aquí, aunque sabemos que Él también habita en la eternidad, podemos deducir que Él en su fidelidad, por su omnipresencia, está con todos nosotros. Dios no está localmente limitado a ningún tiempo o espacio. Dios está en todas partes y en cada momento. Sí, mira, Dios está presente en las cosas naturales de la tierra. Él muchas veces también da estas descripciones de cómo Él habita. Dios está presente en los desarrollos de la historia. Él tampoco ha dejado, como veamos, esa falsa doctrina que dice que entonces Dios creó y entonces dejó a la creación ahí haciendo nada a su suerte, a su deriva. No, eso es falso, porque Él mismo está presente en todo el desarrollo de la historia. ¿Sí? Pues, creo que hay un micrófono activado por ahí. Como decíamos, Dios es, Él se involucra dentro de la historia. Dios está presente para el que le invoca, ¿cierto? Entonces también el que busca de Dios está presente pues en su Hijo, ¿sí? Su Hijo es la imagen de Dios. Entonces, Dios también una forma para que nosotros entendamos, comprendamos y vivamos, tengamos experiencia de lo que es la presencia de Dios.
Pues es a través de estas cosas también, especialmente de su Hijo, de su Espíritu, de su palabra, ¿sí? Con las cuales nosotros podemos ver y disfrutar de la presencia de Dios, ¿sí? Como dicen Hebreos, la puerta, el camino al lugar santísimo, que el lugar santísimo era la parte más interior del templo, que era donde estaba el arca, que el arca representaba la presencia de Dios en la tierra, ¿sí? Antes entraba un hombre al año a ese lugar. Y eso era una tipología de la obra del Señor. Y ahora nosotros, dicen Hebreos, tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo. O sea, tenemos la libertad para entrar a la presencia de Dios. Y algo importante de esto es que Dios quiere estar con nosotros. Él quiere, cuando nosotros vemos y estudiamos estas perfecciones, no solamente es para maravillarnos de wow, cómo es Dios, sino es ver el que quiere revelar o el que quiere participar y por qué. Y es donde uno se da cuenta de que Él ha creado el tiempo para que nosotros tengamos una forma de disfrute, del disfrute con Él continuo, ¿sí? Él ha revelado todo este tema de su presencia porque Él quiere que estemos presentes con Él al frente de Él, cerca, muy cerca a Él. Eso es algo muy precioso, ¿sí? Mira, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto auxilio. Si Dios no fuera omnipresente, ¿cómo podría Él dar un pronto auxilio a los millones y millones de hermanos que están sufriendo, padeciendo cosas? O las personas que están buscando de Él y están clamando, ¿cómo podría Él dar un pronto auxilio? ¿Cómo podría hablar a nuestro corazón? ¿Cómo podría revelar cosas en nuestro espíritu? ¿Cómo podría consolar nuestras almas? ¿Sí? Si no estuviera, ¿cómo Él podría apoyar todos los ángeles en esas guerras espirituales que habrán en los cielos, ¿cierto? Jehová está lejos de los impíos. Ay, por eso yo había puesto este versículo, dice, Dios está presente para el que le invoca. Porque así como hablábamos un poco sobre estas teofanías, como hablábamos un poco de el Señor entra en el, por entenderlo de cierta forma, entra en el tiempo, en el momento exacto para interactuar, para orar, para revelar ciertas cosas. En su presencia, ¿sí? Él también en la forma de presencia de relacionamiento, ¿sí? Él se aleja también, se aleja porque pues del impío, de aquel que está pecando y disfrutando el pecado, ¿sí? De aquellos que no quieren nada con Dios, ¿sí? No quieren escucharle, no quieren entenderle, no quieren respetarle, pues Él aleja su presencia de ese lugar. Y al alejarse de Él, se aleja su bendición, su cobertura, su poder, ¿sí? Es algo muy importante porque es un proverbio que pues, debemos tener, ¿sí? Pero Él oye la oración de los justos, que siempre debemos recordar que en el corazón de Dios está que nosotros estemos cerca, disfrutándole a Él, honrándole, bendiciéndole, o sea, haciendo lo que Él quiere que hagamos, como en uno de los versículos que decíamos, no has visto, no has oído, pues Dios quiere que veamos, que oigamos. Por eso, como somos tan limitantes, Él utiliza de ciertas cosas para que poquito a poco vayamos comprendiendo, entendiendo, amando, ¿sí? Algunas cosas no las vamos a entender ni comprender completamente. Algunas cosas serán muy raras para nuestra mente, para nuestro entendimiento, y las debemos tomar por fe. Pero lo lindo es que sabemos que la palabra no se contradice, la palabra no es mentira. ¿Por qué? Porque Dios no es mentira, porque Dios dice la verdad, porque Él mismo no se contradice, porque Él es un Dios de orden. ¿Sí? Salmo 139, 7, 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Ay, habíamos dicho que Dios es espíritu, es infinito, es eterno, es omnipresente. ¿A dónde podríamos irnos de su espíritu? ¿A dónde podríamos huir de su presencia? Porque ¿qué hizo Adán? Adán pecó, ¿sí? Y fue y se escondió allá detrás
de un árbol, ¿sí? Huyó de Dios. No fuimos creados para huir de Dios. No fuimos creados para estar lejos de su presencia, no, al contrario, porque Él quiere que estemos cerca de su presencia en la condición que Él nos desea tener. Dice, si subiera a los cielos, allí estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Ves? Aquí unos versículos como para mostrar la grandeza y el poderío de que en todo lugar está el Señor. Aunque, como habíamos hecho la anotación, Él mismo en su omnipotencia, Él podría limitar esa presencia, ese relacionamiento en cierto lugar o con ciertas personas por las condiciones o el deseo de las personas, porque nuestro Dios es un Dios caballero, eso, pero dice, aun si en el Seol, dice aquí el salmista, hiciere mestrado, he aquí, allí estás. Entonces, otra característica, la omnipresencia de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, la vez pasada hemos hecho esta pregunta, ¿por qué es importante conocer a Dios? ¿Sí? Entonces, viendo estas primero cuatro, que de hecho, mira, muy rápido pasó la hora prácticamente. Ahora nosotros debemos es ir viendo todas, por lo menos estas cuatro primeras perfecciones, ¿sí? En qué, no solo en qué me sirven, ¿sí? En qué o cómo me llevan a mí a honrar y adorar a mi Dios. Sí, porque imagínate un Dios que no estuviera en todo lugar, ¿sí? O sea, se gastaría un montón de tiempo para llegar a cierto lugar donde se le necesita, pero Él está en todo lugar. Entonces, y lo lindo de ver todo esto es como Él nos ha querido participar en cierto grado, ¿cierto? Por eso son las que menos comunica, pero aún así ciertas cosas sí nos ha permitido tenerlas, como que echarles mano, que Él se vaya formando para precisamente ese disfrute. Y todo esto claramente nos lleva a saber cuán grande, cuán eterno, cuán infinito, ¿cierto? Omnipresente es el Señor. Entonces, bueno, estas son las primeras cuatro como para que vayamos reflexionando, aprendiendo. Si hay algunas preguntas, algún comentario, pues también estamos, bueno, ya se nos acabó un poco el tiempo, pero igual las podemos escribir y las podemos ir tomando en la otra clase. Recordemos que igual estamos pasando pues como un poco rápido, pero la idea es que igual ya vamos teniendo como el concepto central y seguramente nos vamos a ir encontrando luego con más versículos o con ciertas formas de obrar a Dios y nos vamos a dar cuenta, es porque Él es eterno, porque Él es omnipresente y bueno, y así con cada una de las perfecciones del Señor. Bueno, amén, mis hermanos. No sé si hay algún pequeño comentario rápido por la hora o bueno, ya podemos orar y dejar así. Bueno, creo que no, entonces vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, gracias por este pequeño tiempo en el cual tú como que nos enseñas, nos recuerdas cosas, Señor, ayúdanos a confiar, Señor, en tu omnipresencia, en tu eternidad, en lo infinito que eres, Señor, a confiar en tu Espíritu Santo, ayúdanos a entender cada vez más estas cosas, a ver todo esto de ti, cómo nos puede ayudar y cómo nos debe llevar cada día a honrarte, a bendecirte, a glorificarte, Señor. Perdona, Señor, tal vez cuando hemos dudado que tú no estás, cuando hemos dudado que en nuestros tiempos tú no estás, cuando nos hemos querido alejarnos de ti, perdónanos, Señor. Cuando sentimos que tal vez no eres capaz de algo, también perdónanos. Perdónanos cuando
queremos compararnos contigo, Señor, o en cierto grado, no sé, rebajar tu gloria, tu poder, tu grandeza, Señor. Tú que eres el Rey eterno, como leímos, tú que habitas en la grandeza, en la santidad, en la eternidad, Señor. Oh, Padre amado, o si alguna vez te hemos comparado mal con algo, Señor, tú que eres tan infinito, tan eterno. Sigue abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento. Danos a tomarte, Señor, a vivirte, a hablarte, a orar, siempre con la reverencia que tú mereces, Señor. Tú, tus obras, tu palabra, tus planes. Y gracias, Señor, gracias porque tú también nos has permitido vivir y compartir cosas, Señor, de tu presencia, aun cuando interactúas en el tiempo con nosotros, Señor, tomarte el tiempo, Señor, para orar con nosotros, para amarnos, para enseñarnos, incluirnos en tus planes eternos. Gracias, Padre amado, gracias por este honor y este privilegio. Ponemos este tiempo, Señor, ayúdanos a seguir profundizando en tus grandezas, en tus riquezas, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, una feliz noche.